Aquí comienza el programa de la radio del opositor. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al tercer programa de la radio del opositor, un punto de encuentro para todos los opositores que están estudiando en verano. ¿Y de qué vamos a hablar en el programa de hoy? Hoy traemos cosas muy interesantes. En primer lugar, haremos, como siempre, un recorrido por las nuevas convocatorias. A continuación, nos centraremos en el mensaje del opositor, en el que tenemos una sorpresa muy especial. Y en último lugar, realizaremos en nuestra sección de manuales, como la hemos denominado, un repaso por un informe que creemos que puede resultar especialmente interesante para aquellos de la rama económica, inspectores de Hacienda, subinspectores, incluso interventores. Es por ello que dedicamos este programa a todas esas personas que están opositando en verano, que son de la rama económica. Entre ellos mandamos un saludo para Santiago y esperamos que puedan compaginar un poco los estudios con el calor y si no les apetece leer su temario, pues que se lean este informe. Hoy es día 5 de agosto, lo decimos porque lo tengáis en cuenta para las convocatorias de las que vamos a empezar a hablar ahora. Y además añado yo que hoy, 5 de agosto, es mi santo, por si alguien quiere buscarlo y saber cómo me llamo. ¿Qué nos trae la administración? Vamos con las de A1, convocatorias. En primer lugar, 100 plazas para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. 100. Tienen hasta el 28 de septiembre. Una segunda convocatoria que nos parece muy interesante es la de 104 plazas de administradores de la Unión Europea. Tienen hasta el 15 de septiembre. Esta, como nos ha llamado la atención, todo lo que es la Unión Europea nos llama la atención a los que estamos para el Estado o para la comunidad. En este caso hemos leído las bases y se necesitan los conocimientos de derecho, se necesita demostrar de alguna manera que se tiene la carrera de derecho, aunque sea el grado de derecho, puesto que la naturaleza de las funciones que se van a desempeñar una vez que se apruebe serán funciones jurídicas. Así que ya lo sabéis, para todos aquellos de la rama jurídica, 104 plazas. Por otro lado, 16 plazas para el Cuerpo Superior de Gestión Catastral hasta el 25 de septiembre. Igualmente, hasta el 25 de septiembre, 5 plazas solo para ingenieros de montes de la Hacienda Pública. Y terminamos con una oferta bastante interesante, 44 plazas para arquitectos de la Hacienda Pública. Tienen igualmente hasta el 25 de septiembre. En cambio, todas estas son para A1, tenemos que decir que para A2 no hay nada de nada esta semana. Enhorabuena a los de A1 que ya les han salido sus convocatorias y que estudien mucho. Y nosotros seguimos en nuestro programa y nos vamos con el mensaje del opositor. No sé si recordaréis el mensaje de la semana pasada que nos mandó Roberto, en el que no sabíamos si le habíamos respondido o no bien a su pregunta. El caso es que sí, porque nos ha vuelto a escribir, es nuestro oyente más fiel, lo podemos considerar el número 1 de nuestros oyentes, porque por lo menos
nos contesta y nos ha dicho lo siguiente: muchas gracias por contestar a mi pregunta del otro día, pero sigo teniendo que elegir academia y tengo dudas sobre preparación online y preparación presencial, especialmente con lo del COVID. ¿Qué aconsejáis vosotros? Bueno, pues aunque nosotros podríamos darle nuestra opinión, hemos considerado, y aquí viene la sorpresa que os anunciábamos al inicio, que es mucho mejor que alguien que tenga grandes conocimientos sobre una y otro tipo de preparación nos lo cuente. Estar ahí pendientes porque vamos a ver en cuanto estén todos los elementos técnicos, que parece que ya vamos a probar a llamar a esta persona. Vamos a ver si podemos hablar con él en este momento, porque habíamos dicho que le íbamos a llamar, pero es agosto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos con nosotros en el programa a Fernando Hernández Cobo. Él es director de AUDE Oposiciones. ¿Cómo estás? Muy bien, Blanca, encantado de poder hablar contigo. Muchas gracias. Oye, no, muchísimas gracias a ti, porque llevamos toda la semana tratando de contactar con academias y debe ser que como es agosto, pues habrán cerrado, no lo sabemos, tendrán menos personal, pero bueno, muchísimas gracias porque has sido el único en contestar a la radio del opositor. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer poder hablar con vosotros un ratito. Oye, te queríamos preguntar, lo primero de todo, ¿tú fuiste opositor antes que fraile? Sí. Sí, ¿no? Es una manera, sí, me gusta la manera en la que lo has planteado, efectivamente, sí. Bueno, todos nosotros, todos los que estamos involucrados de una forma u otra en AUDE, hemos sido antes opositores. En mi caso concreto, así es. Yo empecé a preparar las oposiciones en el año 2010. ¿Sí? Estuve 2 años ¿Sí? preparando las oposiciones y tuve la suerte de que todo me fue bastante bien y pude aprobar relativamente rápido. O sea que en ese sentido, muy bien, muy contento, y eso me dio, por supuesto, la base y las ganas para poder emprender este proyecto del que de momento pues estamos todos muy contentos. Qué bien, porque además para nosotros, para los opositores, es importantísimo, ¿no?, que quien nos esté llevando la preparación haya pasado lo mismo que estamos pasando nosotros, que la vida va y viene, tiene un montón de sobresaltos, porque se considera que la vida del opositor es rutinaria, pero no, la vida sigue mientras tú opositas. Entonces, que tengáis ahí todos los preparadores en AUDE, que tengan este conocimiento, pues yo creo que es fundamental. Y te queríamos preguntar tenemos una pregunta preparada que nos han mandado, pero a ti en concreto, ¿te costó encontrar la academia? Bueno, a ver, yo cuando decido empezar a preparar estas oposiciones, quizás en ese momento, del que no hace tanto, pero ya han pasado pues 10 años, quizás había un poco menos de información de la que hay ahora, aunque ahora es verdad que la información podría ser aún mayor. Y la manera en la que elegí la academia fundamentalmente fue a través del boca a boca. Ajá. En ese momento había pocas opciones y en concreto me recomendaron una academia a través de 2 personas que yo conocía. Sí. Y no fue difícil, Vale. Es que veo que es completamente distinto cuando tú lo hiciste efectivamente hace 10 años ahora, porque algo que comentamos los opositores y algo que nos han preguntado, que ahora te leo la pregunta de Roberto, es que al revés, que hay tantas que como que es muy difícil elegir, ¿no? Y en este caso, este chico que ya nos había escrito la semana pasada y decimos que es nuestro oyente más fiel, nos preguntaba que, bueno, sigue teniendo sus dudas a la hora de elegir academia, pero especialmente sobre la preparación digital, online y la preparación presencial. Entonces, hemos visto que en AUDE tenéis los 2 formatos y, bueno, nos gustaría saber desde dentro, porque nosotros como opositores sí que podemos dar pues nuestra opinión, ¿no? Pero queremos que para Roberto y el resto de oyentes será más interesante que desde dentro nos cuentes un poco cuál es la diferencia o qué es mejor o qué tal está la preparación online, ese tipo de cosas. Vale, bueno, en primer lugar yo puedo dar mi opinión en cuanto a las oposiciones que nosotros preparamos. Ajá. Dicho lo cual,
general creo, y es una opinión personal, creo que hasta hace unos pocos años la inercia o la tradición era que las oposiciones se preparasen siempre de forma presencial, Sí. pues por razones obvias hace mucho tiempo, porque no existían los dispositivos que tenemos ahora, pero sí que creo que en los últimos años se está produciendo una nueva tendencia en la que los opositores se han dado cuenta de que la gran mayoría de las oposiciones se pueden preparar de una forma a distancia, a través de los diferentes dispositivos, como puede ser Skype o cualquier otro, Sí. sin ningún problema. Por supuesto que en los matices muchas veces es donde está donde se puede apreciar bien la realidad. Depende mucho de los cuerpos. Nosotros en concreto tenemos el único cuerpo en el que introducimos la modalidad o la posibilidad de la preparación presencial es en el del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, Sí. y en el de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos. Ajá. En ambos cuerpos tenemos una proporción más o menos del 50% de alumnos que preparan de forma presencial, y el otro 50% más o menos prepara de forma online, también con posibilidades intermedias que nosotros llamamos semipresencial. Ajá. Es decir, tenemos muchas oposiciones que preparamos con un nivel de éxito bastante elevado de forma exclusivamente online. Ujú. Y luego tenemos las oposiciones que te acabo de mencionar, en las que combinamos ambos formatos, también con bastante éxito. Muy rápidamente, si me permites, por ejemplo, por poner unos ejemplos. Sí, claro que sí. En la oposición de gestión del Estado por turno libre, que acaban de por promoción interna, perdón, que acaban de salir los resultados, esta oposición solo la preparamos de forma online. Ajá. Es una oposición que tradicionalmente se ha preparado de forma presencial. Sí. Este ejemplo puede servir en muchos casos para aportar un poco de luz, ¿no?, a la cuestión que nos planteaba esta persona. Sí. En esta oposición hemos preparado a 44 alumnos y han aprobado 33, Ajá. solo online. Sí. Es un 75%. Sí. Luego, en el cuerpo de agentes medioambientales, que también la preparamos, que es del C1, Ujú. ahí del total de aprobados tenemos un 37% son nuestros, y también se prepara exclusivamente de forma online. Ujú. Es decir, son porcentajes que no creo que estén en ningún caso por debajo de Otro tipo de otras preparaciones, otras instituciones que sea presencial. Sí. En TAC, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, en la última convocatoria, del total de 60 plazas, 20 de los aprobados fueron nuestros, y más o menos el 50% prepararon de forma online y el otro 50% de forma presencial. Bueno, es decir, sí. si me preguntas a mí, en mi opinión, y con estos números, yo creo que la preparación online hoy en día es perfectamente convalidable y se puede equiparar, en muchos casos puede mejorar y puede aportar muchas más ventajas sobre la preparación presencial. Bien, entonces le podemos decir a Roberto que elija libremente, porque además él nos preguntaba también con este rollo ahora de la COVID-19, ¿no?, que a lo mejor es que no le quedaba otra que hacerlo online, con lo cual le podemos decir que se quede tranquilísimo, ¿no?, que es exactamente igual, lo único a lo mejor depende de las circunstancias personales de cada uno, porque me imagino que además si no te tienes que desplazar a Madrid, ¿no?, donde tradicionalmente se estudiaban todas las oposiciones y tal, cada uno puede estudiar de manera online desde su casa, desde su provincia, y también supondrá un ahorro para el opositor. Efectivamente, Blanca. Yo creo que ahí la clave para mí son dos aspectos. El primero de ellos es que, como te decía antes, hay que valorar muy bien las características del cuerpo al que te vayas a presentar. Como te decía antes, yo puedo hablar sobre los cuerpos que conocemos, que son los que preparamos, ¿Sí? pero hay infinidad de cuerpos. Y en segundo lugar, en mi opinión, creo que lo que te aporta la preparación presencial fundamentalmente es un tema más de contacto con otros compañeros. Ajá. Sin embargo, la preparación online te da unas ventajas que también no son nada desdeñables en estos momentos, como son el ahorro en costes de desplazamientos, el ahorro también en cuanto a que no tienes que invertir o gastar mucho tiempo dentro de la academia, sino que puedes ir, en este caso, cantar temas o corregir los ejercicios de los que se trate. Sí. y apagar el dispositivo, continúas estudiando o descansando o lo que en ese momento quieras hacer. Es decir, para mí, estas oposiciones, siempre que me pregunta algún alumno, ¿qué me recomiendas? ¿Preparo presencial o preparo online? Yo siempre le digo lo mismo. Digo, si estas oposiciones se aprueban estudiando en la mesa
y haciendo y practicando las técnicas. Sí. Todo lo demás son factores psicológicos en los que a lo mejor hay gente que le afectan más y a otra gente que le afectan menos. Pero volviendo, y para cerrar el tema, volviendo a los números que te estaba destacando hace un rato, la realidad es que los números nos indican que los porcentajes de éxito pueden ser muy elevados con una preparación estrictamente online. Fenomenal, pues muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por todos esos alumnos que teníais, que ya no son alumnos porque han aprobado, y tenemos que hacerte una pregunta personal para despedirnos. A ver. Estamos todos aquí sufriendo en agosto y nos preguntamos muchas veces si la gente que aprobó recuerda sus años de oposición, esos veranos calurosos estudiando. ¿En tu caso te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Y además, sí, lo recuerdo con una mezcla de sensaciones. Por un lado, recuerdo estar en la playa encerrado, sí, muerto de calor, y escuchando como el resto de mi familia pues disfrutaba, ¿no? Y gritaban y jugaban y no tenían más preocupaciones. ¿Sí? Pero por otro lado también yo he de decir que en mi caso personal, pues para mí, recuerdo aquellos momentos, no sé si es que estoy muy loco, pero lo recuerdo con muchísima satisfacción, como un momento muy enriquecedor para mí, en el que estaba constantemente aprendiendo. Y es verdad, en mi caso personal yo lo viví de esa forma, y creo que eso es una de las claves que yo recomiendo a muchísima gente, que lo enfoquen desde ese punto de vista, porque te va a simplificar y te va a facilitar muchísimo el proceso. Fenomenal, pues nos quedamos con tus aportaciones en todos los aspectos. En cuanto a lo de elegir academia, muchísimas gracias, Fernando Hernández Cobo, director de Audio Oposiciones, por estar hoy en la radio del opositor, y muchísimas gracias por tus consejos también para sobrellevar un poquito esto de opositar en verano. Muchísimas gracias a vosotros, Blanca. Ha sido un placer poder hablar estos minutillos con vosotros. Gracias, un abrazo. Adiós. Chao. Bueno, la suerte que tenemos de haber podido contar en el programa nos hace mucha ilusión. Yo creo que todo nos hace mucha ilusión, porque en nuestro primer mensaje, que fue el de Roberto del programa 2, nuestra primera llamada, que parece que los elementos técnicos han permitido hacerla y que nos ha aportado, nos ha arrojado muchísima luz en esto de elegir online o presencial. Desde nuestra perspectiva, la mayoría de nosotros hemos probado las dos cosas. También por lo de la pandemia, y estamos de acuerdo con, bueno, pues con las reflexiones finales que hacía Fernando, y es que en el fondo eres tú y tu mesa, y lo demás pues son elementos que te pueden venir mejor o peor, depende de dónde estés. Él ha dicho ahorro en costes de desplazamiento y ahorro en tiempo, con lo cual esperamos haber resuelto la pregunta de Roberto, y sobre todo de aquellos que podrían estar planteándose ahora mismo cambiar de sistema o incluso comenzar a opositar. Y ya habéis escuchado, no os olvidéis de plantearos de alguna manera como que es positivo estudiar en verano. Avanzamos, nos vamos a nuestra recomendación de la semana. Habíamos dicho que era fundamentalmente para aquellos de corte más económico, pero creemos que se puede adaptar a cualquier opositor que esté un poquito cansado ahora mismo de estudiar, o que quiera tomarse no el día libre, pero por lo menos un par de horas, y nos parece interesantísimo. El título del informe es Recuperación o Metamorfosis, un plan de transformación económica para España. Ya sabéis que la semana pasada fui yo la que estuve haciendo un poco el resumen de aquel conjunto, aquella obra que estaba encaminada fundamentalmente para educación. En este caso nos ha parecido bastante mejor que traer a personas de un gran conocimiento y que tengan un gran recorrido, y es por ello que os vamos a poner en primer lugar un audio que va a explicar, o que hace una reflexión de la necesidad de que exista este informe, y especialmente de la situación actual. Escuchamos.
Como sabemos, en España se nos están sumando las crisis como una suerte de juego de muñecas rusas. Arrastrábamos una crisis política que continúa. Sobre ella incide una enorme crisis sanitaria, la pandemia, de origen externo, pero de considerable impacto interno, que también continúa. Y como consecuencia aparece una enorme, brutal crisis económica que nos obliga a revisar el modelo productivo. Una crisis que es global, como no lo fue la gran recesión, esta es la primera gran crisis global, pero con consecuencias asimétricas, pues nos pilla donde más nos duele a los españoles y sin haber superado todavía la crisis anterior. De modo que mientras intentamos navegar, tenemos que arreglar no la cubierta, sino la obra viva del navío, ¿no? De ahí el título, Recuperación y Metamorfosis. A ello... Escuchábamos a Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, que es donde surge, en el seno en el que surge este informe. Lamo de Espinosa, bueno, la mayoría de vosotros lo conoceréis, en nuestro caso lo tenemos, pese a todos los títulos que tiene este hombre y todo lo que realiza, más por su faceta quizá sociológica, y bueno, es una persona que cada vez que habla dice unas reflexiones interesantísimas. Me están mirando, me están señalando a un póster que hay aquí. Si tengo un póster, me preguntan, ¿no? Si tengo un póster del Lamo de Espinosa en mi casa. No, no es el caso. Bueno, no lo sé. Puede que lo tenga. Como sois, estaba ya centradísima hablando de uno de mis autores favoritos y centrada, muy centrada en este informe de recuperación o metamorfosis de Real Instituto Elcano, que además está en abierto, es gratis, como nos gusta a todos. Está en su página web. De cualquier manera colgaremos el link en nuestro blog, laradiodelopositor.blogspot.com, y si alguien quiere escribirnos lo puede hacer ya lo sabéis, que no lo he recordado antes, ese mensaje del opositor, a laradiodelopositor@gmail.com. Pero vamos a seguir hablando de este informe tan interesante y nos va a hacer un pequeño resumen Federico Steinberg, que es uno de los que ha liderado este informe junto con Enrique Feas y junto con Miguel Otero. Pero fundamentalmente nosotros estamos abogando por ese nuevo empujón de modernización, transformación, no digo metamorfosis, de la economía española, que ya lo vivimos en los años 80, cuando entramos en las instituciones europeas, y además en aquel momento estábamos muy convencidos de que era necesario, y Europa fue una palanca para llevar adelante una serie de cuestiones que estaban sobre la mesa y que sabíamos que teníamos que hacer, con cooperación entre partidos políticos, colaboración entre el sector público y el sector privado, coordinación entre distintos niveles de la administración, y por lo tanto este es el reto que tenemos por delante, y básicamente los 4 ejes que planteamos en el informe que nos deben servir de hilos conductores son transversales y son la digitalización, la sostenibilidad medioambiental o transición energética, la inclusión, que tal vez es uno de los elementos que se quedó en un segundo plano en la salida de la crisis anterior, donde hubo tal vez mucha, por los problemas del momento, pero se confió también en que los que se iban a quedar atrás iban a ser recuperados rápidamente cuando el crecimiento volviera, y hemos visto que la crisis anterior dejó demasiada gente en la cuneta, y esta crisis, como bien ha dicho el gobernador, puede volver a golpear a los mismos grupos. Por lo tanto, el elemento de inclusión y de crecimiento inclusivo tiene que estar muy presente. Y por último, el tema de la internacionalización, por 2 elementos. Uno, porque necesitamos seguir proyectándonos al exterior, que ha sido una estrategia ganadora para España desde el plan de estabilización hasta el acuerdo con la Unión Europea en el año 70, con las comunidades en aquel momento, después la entrada en la Unión, después la entrada en el euro. Es otro paso más en este camino. Y al mismo tiempo algunas matizaciones sobre cómo hacer con el sector turístico, que están reflejadas también en el informe como un elemento a lo mejor de mayor urgencia y no tanto en el largo plazo. También hemos querido hacer un análisis en el cual somos muy conscientes, esto hablará más Enrique, de que la palanca europea es... Pues ahí escuchábamos a este investigador, a Federico Steinberg, que muchos también leemos su obra con frecuencia, escribe muy claro, nos enteramos de todo, de lo que aporta, y en este caso el informe también nos ha parecido de una lectura muy sencilla.
Recordamos esos 4 ejes de los que se habla para la recuperación o metamorfosis de España: la digitalización, la transición ecológica, la inclusión, al que se hace un especial hincapié, y por último la internacionalización, con especial referencia al turismo. Es por ello, por estos 4 ejes fundamentalmente, por lo que nosotros recomendamos este informe. Pero, si por lo que sea no nos creéis a nosotros, os traemos a otra persona que os lo recomienda, y es nada más y nada menos que Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. Volviendo al informe, creo que este contiene, en mi opinión, no solo un buen diagnóstico de lo que ha supuesto, de lo que está suponiendo, de lo que va a suponer la pandemia, sino que también incluye lo que en estos momentos me parece más importante, que es obviamente un conjunto de propuestas muy concretas de política económica para afrontar esta crisis. Pues ahí escuchábamos Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. Si os preguntáis, ¿y esto de dónde sale? ¿Te los has llevado ahí? ¿Os los habéis metido en la radio? No, la verdad es que está también público, hemos reutilizado información. Está colgado una presentación del informe que se realizó el 9 de julio, que también es interesantísima, dura aproximadamente 1 hora y también recomendamos, pero queríamos traeros algunos puntos fundamentales de ese vídeo que nos han parecido muy útiles para hacernos una idea general del informe en sí. Y esto de reutilización de la información tendría que llevarnos a todos los opositores ¿a dónde? A reutilización de la información del sector público, que tenemos que conocer todos. ¿En qué consiste? ¿Nos acordamos? ¿No nos acordamos? Consiste en el uso por parte de personas físicas o jurídicas de los datos generados o custodiados por los organismos del sector público con fines comerciales o no. Y es más, ¿os acordáis de la ley en la que está contemplado esto? Tic tac tic, no, la ley 18/2015, por la que se modifica la ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público. Y además esto nos tiene que llevar directamente a una página web muy interesante, que es la de datos.gov.es. Es una página muy moderna, sobre todo para lo que nos tiene acostumbrados la administración, con todos nuestros respetos. Hay algunas páginas que están todavía, que parece, ¿no?, que no han llegado al 2.0, y en este caso, la de datos.gov.es, podemos encontrar datos de todo tipo, energéticos, de demografía. Es una página muy interesante y en la que podemos encontrar muchísimas cosas para ir sacando información. Por cierto, que también en este vídeo del que os hablábamos anteriormente, en el que se hacía una presentación del informe Recuperación o Metamorfosis, un plan de transformación económica para España, también se aportan muchísimos datos que pueden resultar interesantes, como por ejemplo la caída intertrimestral del Producto Interior Bruto de China de un 10%, que es como la primera vez, ¿no?, que estamos ante semejante situación, o el de España, un 5,2%. En fin, que creemos que especialmente los de, ya decíamos, la rama económica y en general todos podemos sacar una información muy interesante. Agradecemos al Real Instituto Elcano que lo ponga público para que podamos acceder a ellos todos los opositores. Por nuestra parte, estamos llegando al final y nos hemos dado cuenta de que no hemos hecho la pregunta de la Constitución de la semana. Y como siempre queremos vincular un poco el programa a la actualidad, vamos a hacer una pregunta muy concreta que también creemos que es de rabiosa actualidad. Atención, pregunta sobre la Constitución española con la que ya vamos a ir cerrando el programa. Es una pregunta compleja, pero que nos puede caer a todos. ¿Quién refrenda los actos del rey? ¿Y en qué artículo de la Constitución española se hace mención al refrendo? Llegamos al
al final de este tercer programa de la Radio del Opositor. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por mandarnos emails, por escucharnos. Esperamos que esta semana que empieza, algunos, si podéis, os las toméis de vacaciones, siempre con muchísima responsabilidad con respecto a la pandemia, y que para los que os quedéis en casa estudiando uséis un ventilador, no aire acondicionado, que nos pone la garganta fatal y podemos confundirlo con lo del COVID. Que utilicéis agua, bebáis mucha agua, pero que esté fresquita, que los opositores nos sentamos y al final a lo mejor tenemos ahí el agua calentorra y nos sienta mal. Y también os recomendamos que salgáis a primerísima hora del día o ultimísima para no traer eso el calor al opozulo. Un abrazo enorme desde todo el equipo de la Radio del Opositor. Muchas gracias a los que han participado en este programa y nos escuchamos la semana próxima. Ella está